Amigos, muchas gracias por estar allí. Muy agradecido por el apoyo que han brindado a este proyecto. Amanecimos con la noticia de ya el nombre revelado del abogado que va a defender al señor Antonio Espaillat en el caso del Jet Set. Y mientras más pasaban los días, mientras más pasaban las horas, las expectativas crecían en cuanto a quién se va a atrever a asumir este caso. Un caso que tiene el repudio de todo el pueblo dominicano. Y que de antemano digo yo que este abogado que va a comandar esta defensa, pues va a tener ese peso arriba, ¿no? Va a tener el repudio, señores, de toda una población. Porque todo pinta a que la estrategia de la defensa del señor Espaillat es tratar de librarlo de la responsabilidad que le corresponde. Todo apunta hacia eso. Entonces, para los que tenían dudas de que Luis Abinader y el gobierno en pleno desde un principio está tratando de ayudar al señor Antonio Espaillat a salir de esto, para los que aún tengan esa duda, yo creo que con esta revelación, por favor, creo que deben despertar ya. Porque quien va a defender a Antonio Espaillat es nada más y nada menos que el señor Jorge Luis Polanco, abogado de confianza del señor Luis Abinader. Se dice que Luis Abinader consulta más a Jorge Luis Polanco que a su consultor jurídico, antoniano. Y eso es muy creíble, porque solamente hay que ver a quién el señor Luis Abinader puso mediante un decreto a recuperar los bienes robados. Fue a este señor, a Jorge Luis Polanco. Para eso tienes que poner a un agente no solamente de confianza, sino un agente del partido. Y Jorge Luis Polanco es un agente del partido. Jorge Luis Polanco es un abogado totalmente ligado al PRM. Es de los abogados del PRM. Es un hombre que hizo campaña para el PRM. La campaña 2016, campaña 2019. El señor Polanco lo veíamos cada vez que tenía oportunidad haciendo mediatour para, dentro de su expertise, hacer un discurso de oposición a favor, obviamente, del PRM. Lo vimos todos. Incluso asumió la defensa de Marino Zapete. Por supuesto, porque defender a Marino Zapete en ese momento era hacer un trabajo de oposición. Y defendió incluso varios de los miembros de su partido, del PRM. Digo de su partido, aunque no necesariamente tiene que estar inscrito en el partido. Digo que es un hombre del partido. Fue uno de los que defendió, o fue uno no, el que defendió a el ex ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, en el caso de Odebrecht. Es decir, es un abogado del partido. Cuando el partido tenía un problema, ¿a quién iba a llamar? A llamar a un abogado del partido. Y en este caso, se le presenta este problema al señor Antonio Espaillat. ¿Y a quién llama? Al abogado del partido, compadre. Al abogado del partido. Y para que vean la relación del señor Luis Abinader y de Jorge Luis Polanco, solamente hay que recordar nuevamente ese decreto que crea la comisión que va a recuperar lo robado. Un decreto que contradecía totalmente esa prédica del propio presidente de la República de el famoso Ministerio Independiente, Ministerio Público Independiente. Porque le crea Luis Abinader un poder paralelo al Ministerio Independiente con este decreto. Porque esa facultad no solamente tiene la facultad, sino que tiene el deber por constitución
el Ministerio Público de tratar de conseguir lo que nos robaron. No, el presidente Abinader crea un poder paralelo a eso y pone a quién, al abogado del partido, Jorge Luis Polanco, y aparte de eso le dice, y todo lo que consigas, quédate con un 15% de lo que consigas. Imagínense ustedes. Y lo que nos robaron a nosotros, ellos mismos lo calculaban, ¿no? Se decía que nos habían robado, sumando todos los casos, más de 70,000 millones de pesos. Imagínense lo que es un 15% de eso. Entonces crea Luis Abinader un conflicto de intereses entre estas prácticamente dos instituciones. El decreto que crea una comisión y el Ministerio Público, porque el deber del Ministerio Público, que nosotros pagamos para eso, para que tenga un grupo de abogados que hagan las funciones que el presidente Luis Abinader le dio la gana de duplicar. Entonces, cuando el Ministerio Público tenga a uno de estos acusados con las pruebas, las suficientes pruebas, el Ministerio Público de llevarlo a juicio y de someterle, que le quiten los X bienes o X dinero, pero al mismo tiempo de que pague su pena, de que lo metan preso. Pero viene la comisión de Jorge Luis Polanco y dice, no, espérate, vamos a negociar. Porque, vamos a ver, al señor Jorge Luis Polanco no le convenía en ese momento que metieran a la gente presa y que le quitaran sus bienes. A Jorge Luis Polanco lo que le convenía era llegar a esa negociación con ese individuo y que ese individuo devolviera un dinero, que para mí no es más que pagar un dinero. Jorge Luis Polanco descontar su 15% de eso e ir sumando. Prácticamente esto es un acto de vender impunidad, creado por un decreto del señor Luis Abinader, para venderle impunidad a esos tipos y hacer supermillonario a un grupo comandado ¿por quién? Por el abogado del partido, porque se lo merece, porque trabajó mucho en campaña. Y eso se maneja así. Luis Abinader hizo eso delante de todos nosotros, los dominicanos. Por eso que yo digo que nosotros, señores, estamos durmiendo. Recuerden que eso trajo un conflicto laboral allí interno entre Jenny Berenice, que una vez escuchó que Jorge Luis Polanco estaba dentro de la terna del presidente Luis Abinader para ser procurador. Inmediatamente eso salió como rumor en la opinión pública y en la prensa. Se filtró un documento. Le filtraron un documento a Julio Martínez Pozo, donde quedaba evidenciado esas negociaciones ilegales que se estaba haciendo de parte de esa comisión con los imputados. Se filtró eso para quemar a Jorge Luis Polanco. Mucha gente dio la posibilidad de que ese documento lo haya filtrado Jenny Berenice, que experiencia en eso no le falta. Ahí había un problemazo. Y recuerdo muy bien esa crítica tan frontal que hizo Julio Martínez Pozo al señor Jorge Luis Polanco, y qué paradójico, ¿no? Que ahora sea Jorge Luis Polanco quien vaya a asumir la defensa de su amigo, de su socio, el cual Martínez Pozo se ha jugado el pellejo por Antonio Espaillat en esta circunstancia y que incluso ha perdido la credibilidad de mucha gente, el señor Julio Martínez Pozo, con esta posición que ha asumido frente a la catástrofe del jet set. Y wow, que sea Jorge Luis Polanco ahora
con tantas cosas que dijo de Jorge Luis Polanco. Y merecidas, ¿ah? Merecidas. Qué paradójico. Pero eso es para que ustedes vean, señores, que estos tipos nos tienen como el cuentecito de la rana, ¿no? Que es un cuento que todo el mundo se lo sabe, pero es bueno siempre tenerlo pendiente, ¿no? Esa cualidad biológica de las ranas de aguantar esas temperaturas, o sea, su cuerpo se adapta, se va adaptando a la temperatura del ambiente poco a poco. Entonces, en una temperatura que va subiendo, que va elevándose poco a poco, el cuerpo de la rana, bueno, tiene esa capacidad de ir adaptándose poco a poco a esas temperaturas, pero que llega un momento en que es tan fuerte la temperatura que ya la rana que ha venido viendo esto como algo normal, pues cuando quiere reaccionar ya está muerta. Así nos está pasando a los dominicanos, porque es que le hemos dejado pasar muchas cosas, todas estas cosas, hasta el punto, no estamos hoy día de este descaro, porque no tiene otra forma de decir, es un descaro. Que sea el abogado del presidente, el abogado del partido de gobierno, quien vaya a la defensa de este señor. ¿Cuándo es el gobierno que tiene el monopolio de la investigación y de todo? Porque olvídense de la vaina del Ministerio Independiente. Es decir, es el gobierno, como siempre. Es el gobierno que está mandando a trasladar los escombros de aquí para allá. Y cuando la gente ubica los escombros y denuncia, los escombros están aquí. Y cuando van a ver, ya no están ahí, los mueven para otro lado. Eso es evidencias. Son ellos que van a ser juez y parte en este asunto. Y todas las señales están claras en ayudar al señor Antonio Espaillat. Y el descaro de poner al abogado de ellos. Para quien tenga duda, ¿eh? Porque vamos, de todos los abogados que hay en este país, tenía que ser Jorge Luis Polanco, que además tuvo que renunciar a ese decreto para asumir esta defensa. Por Dios. Y ya hay una noticia por allí que a mí me parece algo como una noticia que lo que quiere es como justificar de cierta manera esta acción, pero para mí lo que hace es que lo embarra más. Hay una noticia, creo que la da SIN y la da de fuente anónima y dice, bueno, el señor, porque recuerden que Jorge Luis Polanco hizo el 13 de abril, hace par de días nada más, una carta renunciándole al presidente de la República, diciéndole que va a asumir la defensa del señor Antonio Espaillat y que por conflictos de intereses se ve obligado a renunciar a sus funciones en el Estado, en el gobierno. Y renuncia, ¿no? Pero ahora, SIN dice, no, recibimos la información de que fue el presidente de la República quien al enterarse que el señor Polanco iba a asumir la defensa de Antonio Espaillat, el presidente de la República, este señor tan demócrata, él le dijo a Polanco que no, que tenía que renunciar. Como que si eso cambia algo. El colmo era que no haya renunciado, ¿no? Y el problema es que no, para que ustedes vean que Luis Abinader, señores, Luis Abinader no es quien gobierna este país. De esto tenemos que estar claros. Y esto lo demuestra como ninguna otra cosa. Porque vamos a ver, no le dieron ni siquiera la oportunidad a Luis Abinader de disimular un poco esta situación. Bueno, el señor Espaillat dijo, no es Polanco que me va a defender. Señor Abinader sabe que eso le afecta a su imagen y sus estrategas también lo saben.
y no lo dejaron ni siquiera disimular nada. Ahora tiene que inventarse ese cuento de mandar una fuente anónima de que, no, yo fui que le pedí que renunciara. Eso debiste por lo menos pedir permiso a tus jefes y decir, pero por lo menos déjenme hacer el bulto de que yo lo cancelé, de que enterarme de que él iba a ser el defensor de Antonio Espaillat. Yo, bueno, cancelado, el señor Polanco está cancelado. Déjenme por lo menos hacer, ni siquiera eso lo dejaron hacer, ni siquiera eso. Y recuerden, y esto, y lo decía en la quinta pata, esto lo que alimenta más y convence aún cada día más es esa relación de Antonio Espaillat con los que gobiernan este país, que ya lo hemos nombrado, ¿no? Esas familias que gobiernan este país. Y por supuesto, no es que Antonio Espaillat sea de alta estima para esta gente, no, es todos los negocios que Antonio Espaillat pues maneja. Que ya razones no faltan de que la versión del testaferro sea cierta. Entonces, todos esos bienes de los que están en juego aquí ahora. Y por eso al señor Antonio Espaillat hay que protegerlo con todo. ¿Ustedes creen que el presidente no sabe que esta decisión va a ser un escándalo y le va a afectar en su imagen? Lo sabe. Pero es tan grave el asunto ese de que no es él quien gobierna que no pudo hacer nada. No pudo hacer nada, ni con uno de los mejores estrategas del continente, Bengochea a su lado, pudo hacer nada con esto. Señores, esto... Y todos los elementos están dados allí, O sea, yo repito, el gobierno tiene el monopolio de la investigación y todo eso, y desde un principio, desde ese mensaje de Homero diciendo lo que dijo allí, que accidente, nadie quiere que pase esto, vamos a conformar una comisión, otro poder paralelo al Ministerio Público para garantizar, esto lo digo yo, para garantizar que este señor salga bien de esto. Y dice Homero ahí mismo, y esto se va a hacer para uno aprender, para uno identificar qué pasó, aprender de lo que pasó y prevenir. En ningún momento la palabra determinar responsabilidades. En ningún momento. Y, por supuesto, la mayor prueba de que todo el sistema está ayudando a Antonio Espaillat, señores, es que este señor se da el lujo él de, creo que hoy, decir él mismo, yo a la fiscalía ya pueden venir a hablar conmigo, la procuraduría ya puede venir a hablar conmigo, ya, yo tengo mi abogado aquí, ya pueden venir a hablar conmigo. Él mismo se da el lujo de decir eso. A tantos días de este desastre y la procuraduría no se ha atrevido a citar a este señor, a declarar. No se ha atrevido. ¿Qué mayor prueba de eso quieren los que dudan de que Luis Abinader va a meter su mano aquí? Ya sea por una decisión propia de Luis Abinader de ayudar a Antonio Espaillat por todo lo que pudieran tener en común, ya sea por eso o ya sea porque está obligado a hacerlo, como dije anteriormente, de que es que Luis Abinader está ahí, bueno, para hacer lo que digan estos señores. ¿Y qué gana él? Gana, hacer rico a su grupo y sacar ventaja de lo que pueda, ¿no? Señores, Jorge Luis Polanco va a ser el abogado, señores, de Antonio Espaillat. Esto se cuenta y no se cree.
Yo soy José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte el contenido.